Hola chicos, hoy vamos a grabar la segunda parte del título 5 de la Ley 39/2015. Sabéis que mi último vídeo vimos la revisión de los actos en vía administrativa y os dije que habían dos capítulos, uno que hablaba de la revisión de oficio por parte de la administración y ahora vamos a ver los recursos administrativos, que sería la revisión de los actos en vía administrativa, pero por parte del interesado. Es decir, en el capítulo 1 es la administración la que tiene la potestad de revisar los actos y en el capítulo segundo ya nos da la potestad a los interesados para que solicitemos esa revisión en vía administrativa. Pues bien, deciros que todo este capítulo va desde el artículo 112 al 126. Y antes de entrar a leer todos estos artículos, hay que tener claros unos conceptos que ya los hemos visto muchas veces, pero los vuelvo a repetir. Y hay que saber distinguir los actos administrativos. Sabéis que tiene muchas clasificaciones, pero una de las clasificaciones más importantes que tenemos que tener siempre muy claras es dentro del procedimiento administrativo. Sabéis que está compuesto por una serie de actos, pero esos actos, algunos de ellos versan sobre el fondo del asunto y otros pues no. O sea, unos deciden sobre el tema directamente y otros no. Y entonces, acordaos que tengo aquí la chuletita para enseñarosla. Teníamos... ¡Ay! No tengo pizarra. Se la han llevado. Bueno, pues que un acto administrativo tenía dos tipos de clasificación. O bien podía ser un acto definitivo, que son las resoluciones. ¿Sabéis? El acto definitivo es la resolución, o bien es un acto de trámite. Actos de trámite está... Todo el procedimiento administrativo está lleno de actos de trámite. Pero esos actos de trámite puede ser que sean cualificados o no cualificados. Es decir, que versen sobre el fondo del asunto y decidan o no. La definición de cualificados viene en el artículo 112.1, que ahora lo veremos. Pero hay que saber esa distinción. ¿Por qué? Porque contra los actos de trámite cualificados y contra las resoluciones cabe recurso. En cambio, contra los no cualificados no podíamos recurrir, solo podíamos alegar. Bueno, pues eso en primer lugar. Luego también tenemos que tener claro, en segundo lugar, primero tenemos que saber de qué acto se trata. Si es resolución, si es acto de trámite, y si es acto de trámite, si es cualificado o no cualificado. Una vez ya tenemos esto claro, hay que saber si agota este acto, si agota o no agota la vía administrativa, es decir, si pone fin o no a la vía administrativa. ¿Dónde viene definido? Bueno, ¿para qué hay que saberlo? Porque si agota la vía administrativa hay que acudir a los tribunales. Ya no nos podemos quedar en todo este título 5 que habla de la vía administrativa. Si te agota la vía administrativa, aquí ya no tienes nada que hacer. Te tienes que ir a los tribunales, ¿vale? Entonces, en el artículo 114 nos pone qué resoluciones y qué actos de trámite cualificados ponen fin a la vía administrativa. Es decir, que aquí no tienes nada que hacer. Te deberías de ir a los tribunales. Ahora lo veremos también. Y luego, también una cosa que aquí no lo explica en la ley, pero que sí que lo nombra, y yo lo voy a decir, en tercer lugar, hay que saber si la resolución es firme o no es firme. ¿Qué significa que es firme o no es firme? Si es firme, significa que no cabe ningún recurso contra ella. Es firme, es decir, no cabe recurso. Por lo tanto, lo único que te queda sería también irte al contencioso administrativo. Bueno, o no, porque a ver, una resolución puede ser que sea firme por dos causas, o bien porque la ley lo determine así, que las resoluciones estas son firmes, es decir, que ya te viene predeterminado por la ley que va a ser firme, es decir, que contra ella no vas a poder meter ningún recurso en vía administrativa, o bien puede ser que sea firme porque se te haya pasado el plazo para recurrirla. Por ejemplo, si tú tienes una resolución que contra esa resolución cabe un recurso en vía administrativa, por ejemplo, un recurso de alzada, y te dan un mes para poner ese recurso, pero tú a lo largo de ese mes no has puesto recurso, pues vale, la administración nada, pues tú no has puesto recurso, has agotado ya ese plazo, entonces esa resolución automáticamente se convierte en firme, es decir, que ya no puedes poner ningún recurso contra ella, pero es que además te impiden poner hasta contencioso administrativo.
porque para poner un contencioso administrativo primero tienes que agotar la vía administrativa y tú no la has agotado porque tú no has puesto el recurso que te daban ellos opción. Por lo tanto, sí, ojo a eso, porque cuando tengas una resolución que no agote la vía administrativa, si luego quieres seguir pleiteando, agota la vía administrativa porque luego no te van a dejar irte a los tribunales, como no la agotes. Bueno, pues nada, dicho estas tres puntualizaciones, es decir, tipos de acto, si pone fin o no a la vía administrativa y en tercer lugar si es firme o no firme, hay que tener claro todos estos tres conceptos para luego podernos meter en todo esto. Os he hecho aquí otro cuadrito que ahora lo veremos también. Bien, pues me voy al artículo 112 que en el punto 1, en el 112, que nos va a hablar. Esta es la sección primera, habla un poco de los principios generales, nos explica un poco el tipo de recursos, cómo interponerlos, en fin, no se mete en cada recurso y luego ya se mete dentro de cada recurso los plazos, los órganos, ya más concretamente. Entonces, en el artículo 112 nos dice qué objeto y las clases de recursos que se pueden meter, o sea, contra qué se puede meter un recurso y qué tipo de recurso se puede meter. Y ahora veremos aquí lo que hemos dicho, que ya contra qué se puede meter un recurso, nosotros lo sabemos. Y dice, en el artículo 112.1 nos define contra las resoluciones y los actos de trámite, pero ojo a lo que dice luego, no todos los actos de trámite, sino los actos de trámite si estos últimos, o sea, si estos actos deciden directa o indirectamente en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Eso es un acto de trámite cualificado. Ese es al que se le puede poner un recurso. Al otro, si no cumple esas características, ese acto de trámite no se le va a poder interponer recurso. Pues bien, recapitulo. Contra las resoluciones y los actos de trámite y todo el rollo ese, podrán interponerse por los interesados o bien recurso de alzada o potestativo de reposición. Ya te está diciendo que contra esos dos actos administrativos vas a poder interponer un recurso de alzada o bien un potestativo de reposición. Y te dice que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta ley. Es decir, te tienes que basar en algo que diga el artículo 47 o 48, ¿vale? En ese recurso que tú le hagas. Y mira que dice, la oposición, es decir, que tú no estés de acuerdo a los restantes actos de trámite, es decir, los no cualificados, los restantes actos de trámite, podrás alegar, no recurrir, podrás alegar. Podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. O sea, que, volviendo aquí a la esquinita ya sabéis que vamos a poder recurrir contra esta decisión, es decir, el acto finalizador o acto de resolutorio y contra los actos de trámite que sean cualificados, ¿vale? Me da igual que esté aquí, porque a mí me está quitando, está decidiendo directamente sobre el asunto o me está causando un perjuicio o me está impidiendo que yo continúe dentro del procedimiento. Por lo tanto, aunque esté al principio del procedimiento, yo voy a poder meter un recurso, voy a poder recurrirlo. Muy bien. En el punto 2 dice que la ley podrá sustituir el recurso de alzada por otro tipo de procedimiento, como podría ser pues una impugnación, una reclamación, conciliación, bueno. Y luego en el punto siguiente dice que el recurso de reposición también podrá ser sustituido por este tipo de procedimiento administrativo, que sería impugnación, reclamación, pero siempre que esté justificado, como lo pone aquí. Vale. Sí, pues la ley, eso es, la ley podrá sustituir el recurso de alzada, es decir, que una ley lo tiene que indicar, En vez de un recurso de alzada, pues que puedas hacer una conciliación, una mediación, pero tiene que estar indicado por ley, tanto para la alzada como el potestativo de reposición. Se llama potestativo de reposición porque es, su nombre dice, es potestativo, no es obligatorio, es voluntario. Si quieres, lo pones y si no, no. No es como el de alzada, que si tú no metes una alzada y no agotas la vía administrativa, luego te vas a
a quedar, que no vas a poder ir a juicio, no vas a poder seguir adelante. En cambio, en el potestativo de reposición sí, no es obligatorio que lo pongas en este recurso. Por eso se llama potestativo, porque es voluntario. Importantísimo el punto 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa. Ya lo dije en el capítulo 1. Las disposiciones, es decir, las normas, no un acto administrativo, sino una disposición. Sabéis que la administración dicta actos y disposiciones o normas. Pues bien, contra estas disposiciones o normas no se puede recurrir. No se puede recurrir. Solo se puede revisar de oficio, pero por la propia administración. Ni siquiera el interesado le puede sugerir a la administración que lo revise. Eso no está contemplado en ningún sitio. Si tú quieres ir contra alguna disposición, te tienes que ir al contencioso administrativo. En vía administrativa, al interesado no nos dejan hacer nada. Es la propia administración la que, si quiere, se lo revisa y si no, no. O sea, importantísimo. Contra las disposiciones administrativas no cabe recurso en vía administrativa. Y luego dice, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Es decir, si tú quieres recurrir un acto administrativo que ese acto está basado en una disposición que se ha declarado nula, pues te irías directamente ante el órgano que dictó esa disposición. Eso es lo que nos dice aquí. Eso sería una impugnación indirecta que llaman. Bueno, nada. Bien, y aquí hemos visto en el artículo 112, el alzada nos habla ya de que existe un recurso de alzada y un recurso y un potestativo de reposición. Y estos son contra los actos no firmes, porque en el artículo 113 nos dice recurso extraordinario de revisión y dice contra los actos firmes, o sea, si un acto es firme, en vía administrativa solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125. Lo que os había dicho antes, en la ley no te define lo que es firme o no firme, pero sí que te nombra los actos firmes, sí que te los nombra, entonces por eso os los he explicado. Ya os he dicho que un acto firme es un acto contra el que no cabe ningún tipo de recurso. Entonces, aquí nos está diciendo que contra los actos firmes solo procederá el recurso extraordinario de revisión. Viene definido en el artículo 125.1, que luego lo veremos, pero ya os digo que este tipo de recurso contempla solo cuatro alternativas muy específicas y es muy difícil de poder meterte ahí, vamos. Tiene que ser, ahora lo veréis, pero vamos, es un recurso extraordinario de revisión para unas circunstancias muy, muy, muy concretas. Muy bien. Entonces ya tenemos que contra los actos no firmes podemos meter una alzada o un potestativo de reposición y contra los actos firmes tendríamos un extraordinario de revisión. Lo que os he dicho antes también. En el artículo 114 ahora nos explica qué pone fin, qué actos de trámite y resoluciones, qué actos de trámite cualificados y qué resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Porque claro, tú cuando tienes una resolución en tu casa y dices, ¿y esto pone fin a la vía administrativa o no pone fin? Pues te irías al artículo 114 para ver si tu resolución pone fin a la vía administrativa o no. ¿Por qué tienes que saberlo? Porque si pone fin a la vía administrativa o dependiendo, puedes meter un recurso u otro, si no, no lo puedes saber. Entonces, porque además si pone fin a la vía administrativa ya sabes que te tienes que ir a los tribunales, no puedes poner nada en vía administrativa. Bien, ¿qué pone fin a la vía administrativa? Pues las resoluciones de los recursos de alzada. Si tú haces un recurso de alzada, esa resolución que te va a venir contestándote es finalizadora, pone fin a la vía administrativa, agota la vía administrativa. Con esa resolución tú ya te puedes ir al contencioso administrativo. Si no te gusta, si te gusta, pues nada, te la quedas. Las resoluciones de los procedimientos a los que se refiere el artículo 112.2. Esto es lo mismo, o sea, las resoluciones, eso es la sustitución de la alzada, que hemos dicho que por ley podíamos, en vez de hacer una alzada, hacer, como ponía aquí, una reclamación, una conciliación, pero que tiene que venir por ley. Pues esas resoluciones también pondrían fin a
la vía administrativa. Otra, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Es decir, si tu resolución que te llega a casa está firmada por un órgano administrativo que ya no tiene superior jerárquico, ya sabes que pone fin a la vía administrativa. De todas formas, cuando te llega una resolución a casa, la resolución ya sabéis que lo pone el artículo 88, si no recuerdo mal, que tenía que ponerte qué tipo de recurso cabe, contra quién y todo eso. O sea que no vamos a tener que calentar la cabeza, pero para que sepáis que no es aleatorio. O sea, se puede meter un recurso u otro según si pone fin a la vía administrativa o no. ¿Qué más pone fin a la vía administrativa? Pues dice aquí, los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. ¿Os acordáis que en el artículo 20 y pico, no me acuerdo del pico, que la obligación de resolver por parte de la administración decía que había unos casos en los cuales no había obligación de resolver, que era en los pactos, convenios, contratos y los acuerdos. ¿Por qué? Porque el propio acuerdo y el propio pacto iba a servirnos de resolución. Entonces no hacía falta resolver porque con eso ya era resolutorio. Pues bien, ese pacto y ese acuerdo y todo esto ya nos está diciendo que se va a considerar finalizador del procedimiento. Es decir, que este pacto y este acuerdo también ponen fin a la vía administrativa. No cabrá más que los recursos que... Bueno, ponen fin a la vía administrativa. Más, la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación pública-privada de que derive. O sea, tú pones haces una patrimonial contra la administración, pues la resolución que te venga es finalizadora de la vía administrativa. Pone fin a la vía administrativa. Tendrás que ir a los tribunales o bien poner el potestativo. Ahora lo veremos lo que podemos poner. Pone fin a la vía administrativa. Más, la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora. ¿Os acordáis que cuando había un procedimiento sancionador podía ser que el órgano que estaba instruyendo el procedimiento abriese un procedimiento complementario? ¿Por qué? Porque al instruir el procedimiento se había dado cuenta, se había percatado a lo mejor que resulta que estabas incumpliendo otra norma o algo, entonces se abría un procedimiento complementario. No sé si os acordáis, esto venía por el artículo 90 o sí, 90.4. Pues la resolución de ese procedimiento complementario en materia sancionadora también va a poner fin a la vía administrativa. Y luego dice, las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca, o sea, si por ley dice que pone fin a la vía administrativa, pues pone fin a la vía administrativa, aunque tenga superior jerárquico o lo que sea. Si lo pone la ley, pues lo pone. Y luego en el punto 2 nos dice que además de lo previsto en el apartado anterior, cuando hablamos de la Administración General del Estado, es decir, el ámbito estatal, cuando estamos hablando de la Administración General del Estado, también pondrán fin a la vía administrativa todos los actos de trámite cualificados, no, y las resoluciones siguientes. Y dice, las que estén por los actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno. Eso pone fin a la vía administrativa. Los emanados por los ministros y los secretarios de Estado. También. Los órganos directivos con nivel de director general o superior. Es decir, si tienes categoría de director general o superior y estás hablando, estás en competencias de personal, eso pone fin a la vía administrativa. Y luego en los organismos públicos, es decir, el sector público, los emanados, todos los actos y las resoluciones que estén dictadas por el máximo órgano de dirección unipersonal o colegiado de este sector público. Eso también pondría fin a la vía administrativa. Bueno, importantísimos estos artículos, muy importantes, todos. Bueno, toda la ley esta hay que sabérsela toda. El artículo 115 nos habla de cómo interponer el recurso. O sea, cuando tú haces el recurso, presentas tu instancia, tu papel, tu recurso, pues ¿qué tiene que constar? Y también os lo leéis, no tiene nada más, pues tiene que poner nombre y apellidos, acto que se recurre, lugar, fecha, órgano, todo eso, ¿vale?
Bueno, esto lo leéis, tampoco voy a leerlo yo, pero esto, pues eso, lo que tiene que constar en la solicitud de recurso tuya. Y el artículo 116 nos explica cuáles van a ser las causas de inadmisión de tu recurso. Es decir, tú presentas un recurso ante el órgano y te lo inadmiten. O sea, te lo echan para atrás, que no. ¿Y qué causas puede pasar para que te lo inadmitan? Pues dice, son causas de inadmisión las siguientes. Ser incompetente el órgano administrativo cuando el competente pertenezca a otra administración pública. Es decir, que tú estés en la local y el recurso lo presentes en la Consellería de Sanidad, que es de la Comunidad Valenciana. Bien, pues el recurso dice que deberá remitirse al órgano competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14. Carecer de legitimación al recurrente, es decir, para interponer un recurso tú tienes que ser el interesado o estar legitimado, es decir, estar autorizado por el interesado para presentarlo, porque si no te lo van a inadmitir. Tratarse de un acto no susceptible de recurso, es decir, un acto de trámite no cualificado. Estos no cabe recurso, cabría una alegación, por lo tanto, si se trata de un acto, no, o que sea un acto, por ejemplo, que la ley te dice claramente que no cabe recurso, como por ejemplo, contra el acto de acumulación no cabe recurso, pues ya lo sabes, no es susceptible de recurso, no metas ningún recurso porque te lo van a inadmitir. Otra causa de inadmisión, pues haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Si tú tienes un plazo de un mes para interponerlo, pues caduca al mes y ya no lo puedes interponer. Y carecer el recurso manifiestamente de fundamento, es decir, si no lo fundamentas bien no te lo van a admitir. Vale, el artículo 117 nos habla de la ejecución. ¿Os acordáis cuando hablamos de la ejecución de los actos que eran inmediatamente ejecutables? Pues aquí dice lo mismo. Dice que esto es un poco repetitivo, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. Importante también esta frase. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos que una disposición establezca lo contrario, como siempre, si una norma o una ley dice lo contrario, pues la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano a quien competa resolver ese recurso podrá suspender de oficio o bien a solicitud del interesado o solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, pues por ejemplo, si tú te llega una resolución del ayuntamiento de que tienes que demoler un edificio porque lo que sea y tú vas a recurrir, pues a la vez que recurres solicitas que no ejecuten esa demolición. ¿Por qué? Porque si la ejecutan luego va a ser un perjuicio imposible de reparar, luego ya no la vas a poder, bueno, la puedes volver a levantar, pero claro. Entonces dices, no me ejecute la sentencia, no me ejecute la resolución hasta que no me resuelvan el recurso, porque igual lo gano el recurso. Vete tú a saber, pues eso. Si la ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación, pues se paraliza, se va a paralizar. O también si tu impugnación, o sea, si tu recurso se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que viene en el artículo 47, pues tú, a la vez que presentas el recurso, presentas que te suspendan la ejecución, o sea, solicitas que te suspendan la ejecución porque te basas en el artículo 47 de nulidad y tal y cual. Entonces la tienen que parar, Bien, y dice, la ejecución, en el punto 3 estoy. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico, bla, 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 el órgano a quien compete resolver no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. A ver, resumo. Si tú presentas un escrito solicitando que suspendan la ejecución de la resolución y al mes no te contestan, es decir, se produce el silencio administrativo, este silencio administrativo será estimatorio, es decir, que se paralizará la ejecución, se entenderá suspendida. ¿Vale? Eso es lo que dice el punto 3.
que el silencio administrativo será estimatorio. Vale. Nada, bueno, esto nada. Y ahora me voy al artículo 118, que aquí habla de la audiencia a los interesados. Imagínate cómo se puede liar el asunto, ¿eh? Si tú presentas un recurso, lo recibe el órgano que tiene que resolverlo, y dice aquí, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, es decir, en todo procedimiento, cosas nuevas, se pondrán de manifiesto a los interesados para que en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 formulen alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Es decir, se abre un nuevo periodo de audiencia a los interesados, aquel que venía en el artículo 82 de la ley. Pues si tú presentas un recurso y hay que tener en cuenta nuevos hechos o nuevos documentos que no estaban recogidos, la Administración tiene obligación de informar a los interesados y, o si hay más, y si no, pues o es la propia Administración la que trae más hechos o documentos. Bueno, tienen que darte audiencia a ti para que tú los examines y formules alegaciones o presentes los justificantes que tú consideres oportunos. Y ojo lo que dice en el segundo párrafo, porque dice que no se van a tener en cuenta en la resolución de los recursos. Es decir, tú presentas un recurso, pero ahí no te van a tener en cuenta hechos, documentos o alegaciones que podías haber aportado en pleno procedimiento. Si tú durante el procedimiento que te dan tu tiempo para alegar, tu prueba, tu audiencia a los interesados, tal, tú no presentas ahí todos los documentos y los quieres presentar luego, no te los van a admitir. Dice, no se tendrán en cuenta en la resolución hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho. O sea, has perdido tu oportunidad. No lo hiciste antes, pues ahora tampoco. Y dice que tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. Es decir, que tú tenías la posibilidad de presentar una prueba y en su momento no la presentaste. Pues ahora no me vengas a presentarla porque también perdiste tu oportunidad en ese momento. Vale. Bueno, pues nada más. Nada, de aquí nada. Y ahora nos habla de la resolución. Esta es la resolución del recurso, ¿eh? Porque claro, cuando tú presentas un recurso es como si se abriera otro procedimiento. Inicias tú, porque tú es una iniciación, es a petición del interesado en este caso, y luego pues se produce puede producirse una audiencia al interesado y al final va a haber otra resolución, una resolución de ese recurso. Pues bien, dice, la resolución de ese recurso puede que sea, la resolución esa va a ser, a ver, ¿cómo lo diría yo? Cuatro cosas, cuatro versiones. Puede ser que te la estime, o sea, tú recurres toda la resolución y puede ser que la resolución del recurso te lo estime todo, es decir, que te dé la razón en todo, que te dé la razón en parte, o sea, que te la estime en parte, que te la desestime toda o bien que te la inadmita. Una de esas cuatro cosas, la resolución te va a decir eso, te la admite toda, en parte, te la desestima o te la inadmite. Dice, la resolución del recurso estimará en todo, en parte, desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. ¿Vale? Esa es la resolución que tú vas a recibir en casa de tu recurso. Acepto recurso, ¿no? Tal y tal. Y en el punto 119.3 dice que en ningún caso se podrá agravar la situación inicial. Es decir, si tú una resolución no es favorable para ti y tú la recurres, pues la resolución de ese recurso nunca va a agravar tu situación inicial, nunca va a ser peor que la resolución. O sea, si tú recurres, por ejemplo, una sanción, pues de 1.000 euros, yo qué sé, no te van a cascar más multa, como mucho vas a pagar 1.000 euros y ya está. O sea, te la van a desestimar y punto. ¿Vale? Bien, aquí en el 120 habla de la pluralidad de recursos administrativos. Bueno, aquí dice que cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiese interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa, es decir, si hay una pluralidad de recursos administrativos por el mismo, o sea, un montón de recursos administrativos por el mismo acto,
¿vale? Pero uno se ha ido a la vía judicial. Pues aquí lo que te está diciendo es que habrá que esperarse a que la vía judicial se pronuncie para continuar. Es decir, que podrá acordar, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial, hasta que haya un pronunciamiento judicial de ese recurso. Bien, nada más. Entonces, voy a enseñar el cuadrito este de lo que tenemos que tener claro antes de empezar a ver, ahora vamos a ver ya en la sección 2, nos vamos a meter de lleno en cada recurso, el recurso de alzada, el potestativo y el extraordinario. Antes de ver esto, os enseño este cuadrito, no tengo la pizarra, así que nos apañamos con esto. Entonces, hemos dicho que actos administrativos teníamos actos resolutorios, o sea, las resoluciones, y los actos de trámite. Bien, una resolución hemos dicho que podía ser firme o no firme. Las resoluciones firmes no cabe recurso. No cabe recurso, bien porque la ley lo indique o bien porque se te haya pasado el tiempo para recurrir. Por lo tanto, se ha convertido en firme. Es firme en vía administrativa, no cabe ningún tipo de recurso. Y luego serían las no firmes, o sea, una resolución que no es firme. ¿Vale? Y luego dentro de los actos administrativos teníamos los cualificados y los no cualificados. Sabéis que los actos no cualificados no se puede recurrir. No... ¿qué pone? Que no lo veo. Ah, eso. No cabe recurso. No cabe recurso. Se puede alegar. Puedes hacer alegaciones o bien puedes esperar a la resolución final para presentar un recurso sobre esa resolución. Pero en principio podrías presentar una alegación contra ese acto no cualificado. Entonces ya me quedo con las resoluciones no firmes y con los actos de trámite cualificados. Muy bien, pues estos dos tipos puede ser que agoten o que no agoten la vía administrativa. Si no agotan la vía administrativa, tienes que presentar un recurso de alzada. Y si agota la vía administrativa, son actos no firmes que agotan la vía administrativa, puedes interponer un potestativo de reposición. ¿Lo he escrito bien? Es que no se ve. Puedes interponer un potestativo de reposición, sabéis que es potestativo, no es obligatorio, o bien puedes irte al contencioso administrativo. Si metes un potestativo de reposición, tienes que esperarte a que lo resuelvan para luego irte al contencioso administrativo. Es decir, que una cosa tampoco impide la otra. Puedes ir aquí como primera... Yo me iría primero aquí porque me va a salir más barato antes de irme a juicio. Y si aquí ya no me apañan o me contestan, pues me iría al contencioso administrativo. Pero lo que hemos visto hasta ahora, más o menos, sería este cuadro. Y esto es lo que tenéis que tener claro. Primero, ver de qué acto se trata. ¿De qué acto se trata? ¿Es una resolución o está? Entonces, dentro de la ¿es firme o no es firme? ¿O es cualificado o no es cualificado? No, pues vale, ya sé qué tipo de acto, de qué tipo de acto se trata. Y entonces vemos, ¿pone fin, agota la vía administrativa o no agota? Y sabiendo esto, no vais a tener ningún problema ni en ningún supuesto práctico ni en ninguna pregunta teórica que os pongan. Pero tenéis que tener esto bien clarito. ¿Vale? A ver. Bueno, pues sigo. Nos iríamos a la sección segunda que nos habla ya de los recursos de alzada. Y en el primer nos explica el objeto. ¿Qué objeto tiene este recurso? Y dice, vamos a leerlo. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, es decir, los actos cualificados, cuando no pongan fin a la vía administrativa, no tienen que poner fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada, se llama. Y aquí te va explicando, yo os he hecho un cuadro también, pero lo voy a leer aquí. ¿Ante quién se puede? Pues ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales de alta, bueno, vale, bueno, es eso, ante el superior jerárquico del que lo dictó. El recurso, dice, podrá interponerse también ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. O sea, ¿ante quién puedes? Tú.
haces tu recurso y ¿a quién se lo mandas? Pues al órgano que dictó el acto o bien al superior jerárquico que es el encargado de resolverlo. Y dice, si el recurso que se hubiese interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días con un informe y una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. Es decir, un recurso de alzada lo tiene que resolver el superior jerárquico del que lo dictó, el de arriba. Entonces, tú, el interesado, lo puedes mandar o bien al que dictó el acto o bien ya directamente al que tiene que resolverlo. Pero el que tiene que resolverlo pues no tiene ni idea de qué va el tema, porque no está al caso, porque no es el que ha hecho el procedimiento, no tiene ni idea. Entonces, el órgano que dictó, es decir, el órgano administrativo que dictó esa resolución, tiene 10 días para mandarle al órgano que tiene que resolver toda la documentación para que lo resuelva, ¿vale? Y dice que el titular del órgano que dictó este acto es el responsable de cumplir esto de los 10 días. Bien, y ahora vamos a ver los plazos. ¿Qué plazos tenemos? Bien, pues el plazo para la interposición de un recurso de alzada es de un mes, es decir, desde el día, un mes, pues, por supuesto, si el acto fuera expreso, si tú recibes la resolución en casa. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Lo que os he dicho antes, se convierte en firme, y ya no puedes poner recurso, pero es que ni en vía judicial tampoco. Si el acto no fuera expreso, es decir, que es presunto, que no te han contestado, que es un silencio administrativo, dice aquí que el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente en el que entra el silencio administrativo. O sea, cuando hay silencio administrativo, la interposición del recurso es en cualquier momento. Vale, luego, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución que tiene el órgano superior, que hemos dicho que es el órgano superior el que tiene que dictar la resolución a ese recurso, pues tiene 3 meses. ¿Y por qué 3 meses? Por lo que os he dicho antes, como no tienen idea del procedimiento administrativo, se lo tiene que mirar todo. Tiene que estudiarse todo el procedimiento, tiene que mirarlo todo, entonces tiene 3 meses para resolverlo. 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga la resolución, se podrá entender desestimado el recurso, es decir, cuál es el sentido del silencio administrativo si tú interpones un recurso de alzada y no te contestan, pues va a ser desestimatorio. Salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1 tercer párrafo, que decía, por si no os acordáis, que si tú interpones un recurso de alzada por un acto presunto, es decir, por un silencio administrativo, si no te contestan el recurso, es decir, si vuelven a entrar en silencio, ese silencio sería estimatorio. Ahora en el cuadro lo vamos a ver súper clarito. Otra cosa importantísima, contra la resolución de un recurso de alzada no cabe otro recurso administrativo. También hemos dicho en el 114 que ponía fin los recursos de alzada, la resolución de los recursos de alzada pone fin a la vía administrativa. Es decir, que si pones fin a la vía administrativa no cabe otro recurso, tienes que irte a la vía judicial. Y pone aquí excepto el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el 125.1. Es decir, si se contempla uno de esos casos del 125.1, que ahora lo veremos, pues podrías meter un extraordinario de revisión. Pero ya os he dicho que es muy poquitas cosas y unas circunstancias. Bueno, pues si se cumplen las puedes poner y si no te tienes que ir a la vía judicial. Tienes que ir al contencioso administrativo, ¿vale? Entonces ya tenemos que un recurso de alzada tienes un mes para interponerlo. ¿Ante quién? Lo puedes interponer. ¿Quién tiene que resolverlo? El superior jerárquico. Pero tú se lo puedes mandar o bien al superior jerárquico o bien al órgano que dictó el acto. En ese caso, el órgano que dictó el acto tiene 10 días para mandárselo al superior jerárquico. ¿Vale? Ya tenemos un mes, superior jerárquico, y
¿Cuánto tiempo tiene para resolverlo? 3 meses. Tiene 3 meses el superior jerárquico para resolver ese recurso de alzada. Si no te contestan, desestimatorio. ¿Vale? Si no te contestan, será desestimatorio. Bien, pues todo eso es el resumen de esto. Y ahora me iría al recurso potestativo de reposición. Objeto, vamos a ver el objeto. Bien, pues aquí, si en la alzada eran los que no ponían fin a la vía administrativa, aquí van a ser los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa. Es decir, han puesto fin a la vía administrativa y tú ya te tienes que ir a la judicial. Pues bien, la administración te da la posibilidad de recurrir potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o directamente ya ante el contencioso administrativo. Pero antes de irte al contencioso administrativo, la administración te da como una última oportunidad de recurrir el acto en vía administrativa y sería al mismo órgano. Es como decirle, mira, porque lo ha dictado él, entonces se lo manda y dice, mira, míratelo otra vez, por favor, que esto no me cuadra a mí. ¿Vale? Bien. Y dice, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta, es decir, silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto. Es decir, que si tú tienes un acto que pone fin a la vía administrativa, tienes dos opciones, o poner un potestativo de resolución o irte a la vía judicial, es decir, un contencioso administrativo. Si pones un potestativo de reposición, tienes que esperarte a que te contesten para irte a la vía judicial, ¿vale? Ya no me vale, si no me vale a los dos a la vez, no. Pones un potestativo, pues me espero a que me contesten o a que se produzca el silencio y entonces ya me iría a la vía judicial, ¿vale? De todas formas, la gente que lo pone es para no irse a la vía judicial, es que no es así. Vale, plazos. ¿Cuál es el plazo? Pues bien, el plazo para interponer un recurso de reposición es de 1 mes, si el acto es expreso, evidentemente. Si es presunto, lo mismo. En cualquier momento, no tienes plazo. En este caso, ¿ante quién? Pues ante el mismo órgano que dictó el acto, porque no, es el mismo órgano. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 1 mes. Antes, en el alzada, acordaros, eran 3 meses, pero porque el órgano que tenía que resolverlo no era el mismo que lo había dictado, por lo tanto tenía que estudiárselo todo. En este caso, como el órgano que tiene que dictar la resolución del potestativo de reposición es el mismo órgano que dictó la resolución previa, ya tiene él todo el expediente, toda la documentación y no tiene que mirarse tanta cosa ni estudiárselo tanto. Entonces le dan solo 1 mes. Y otra cosa dice aquí, contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. O sea que una vez resuelto el potestativo de reposición, te quedaría abierta la vía judicial, el contencioso. Y ahora vamos a este famoso recurso extraordinario de revisión del 125. Y dice, hemos visto actos que no ponen fin a la vía administrativa, que no agotan la vía administrativa, actos que agotan la vía administrativa con el potestativo de reposición. Y ahora vamos a ver los actos firmes. Dice, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó. Aquí también es el mismo órgano, que también será el competente para su resolución. Pero siempre que concurran alguna de las circunstancias siguientes. Es decir, no puedes meter un extraordinario de revisión por cualquier circunstancia, sino que tienes que estar enclavado en estos 4 puntos que al final se quedan en 3. Dice que al dictarlos, una de estas circunstancias, que al dictarlos se hubiese incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, es decir, que en la resolución haya un error de hecho, pues podrías meter un extraordinario de revisión. Otro caso, otra circunstancia, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Es decir, posterior a la resolución han aparecido unos documentos que son clave para ese procedimiento administrativo, para que la resolución hubiese ido a lo mejor en otro camino, pues
pues entonces podrías meter un extraordinario de revisión. O sea, siempre te dejan esa puerta abierta. Y luego la C y la D, que yo las uno en dos, dice que en la resolución de procedimiento, hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. Fijaros que tiene que haber aquí una sentencia judicial firme que declare un testimonio o un documento falso. Si no la hay, no puedes poner el extraordinario de revisión. Primero te tienes que esperar, anterior o posterior a aquella resolución. Y dice en la D que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Aquí nos repite lo de la sentencia judicial, O sea que haya habido violencia, haya habido prevaricación, bueno, y hay una sentencia judicial que dice que ha habido esto, pues entonces tú presentarías un extraordinario de revisión para que en vía administrativa revisaran esa resolución o ese acto de trámite que a ti, pues eso. ¿Vale? Y entonces dice aquí, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, o sea, el plazo, cuando se trate de la causa A del apartado anterior, tienes 4 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. Es decir, desde que tú recibes la resolución en casa, tienes 4 años para poder presentar este recurso extraordinario si estás en el caso A. Es decir, si han incurrido en un error de hecho. Muy bien, sigo. En los demás casos, es decir, a la B, la C y la D, el plazo será de 3 meses. Ah, pero ¿de 3 meses desde cuándo? Pues a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Esto sería para el caso C y D. 3 meses desde que la sentencia es firme y 3 meses desde que aparecen nuevos documentos, desde la aparición de esos documentos. ¿Vale? Vale. Y luego habla de la resolución de este recurso extraordinario de revisión. Y dice que podrá acordar el órgano competente para resolver, podrá acordar motivadamente la inadmisión del recurso sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1. Es decir, que si tú no fundamentas bien tu recurso extraordinario de revisión en uno de los 4 puntos que acabamos de ver, te lo van a inadmitir. O bien si se han desestimado ya otros recursos extraordinarios que sean iguales, que sean muy parecidos o iguales. Vale. Y aquí dice, al igual que en el recurso de alzada y de... Hemos dicho que la resolución estimaba en parte todo, desestimaba o inadmitía, pues aquí dice que aparte de eso dice, el órgano que corresponde a conocer el recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también en su caso sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Es decir, que se va a decirte si te admite el recurso, pero también se va a pronunciar sobre la resolución previa. Luego, transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, es decir, que haya un silencio administrativo, se va a entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso administrativa. ¿Vale? O sea que a los 3 meses tienen 3 meses para resolver y a los 3 meses de no haber resuelto, pues se entiende el silencio será desestimatorio. ¿Vale? Pues con esto hemos visto los recursos administrativos que en vía administrativa puede interponer el interesado. Vimos el título 1, que era la revisión de oficio por parte de la administración, y aquí sería el interesado el que pide un recurso. Y tengo aquí un cuadrito, que es el mismo que hice en clase, pero me falta el presunto. Me faltaría el acto presunto. Espera, voy a poner aquí rápidamente. Aquí abajo, que se me había olvidado. Vale. Y el acto presunto teníamos. Esperaos un segundito, El alzada
y el de reposición. Esto, el directo es muy malo, ¿eh? Esperaros, ¿eh? No se la niego. Espera. Que esto sería el plazo en cualquier momento. Espera, cualquier momento. Lo mismo. Esto sería igual, superior jerárquico o esto, también 10 días, igual. Esto sería igual. Un momentito. Tienen 3 meses, igual. Un mes. Y esta sería la diferencia, que es el sentido del silencio, desestimatorio. Vale, ya lo tengo. Bien. Mi supercuadro. Ahí va. A ver si me enseño a poner diapositivas aquí. Este cuadro lo podría hacer yo en Excel perfectamente porque me costaría nada y mandároslo. Pero me parece mucho mejor que lo hagáis vosotros, porque cuando uno hace un cuadro, pues como que se le van quedando más las cosas que si yo me limito a pasároslo. A mí esto no me costaría nada pasároslo, pero no ese es el tema, ¿vale? El tema es que lo hagáis vosotros. Entonces, tengo acto expreso, es decir, que me contestan por escrito. Bien, y aquí os he puesto que puede ser, joder, es que esto es lo del revés. Vale, que el acto puede ser firme o no firme. Si un acto es no firme, ya sabéis que cabe un recurso de alzada o un potestativo de reposición. El potestativo de reposición, contra un acto no firme puedo poner no firme, pero que pone fin a este no pone fin a la vía administrativa y este sí que pone fin a la vía administrativa. Eso no lo he puesto, pero bueno, ya lo sabéis. Este que pone fin a la vía administrativa, puedo poner el potestativo de reposición o bien hacer un contencioso administrativo, ¿vale? Tengo 2 meses para interponerlo. Bueno, a lo que voy. Os he puesto aquí el plazo. ¿Ante quién tiene que presentar el recurso? ¿Quién resuelve? El plazo que tienen para resolver y el sentido del silencio. Esto es lo que tenéis que saber. Esto es lo que tenéis que saber para las preguntas tanto teóricas como prácticas del examen. Entonces, ¿qué plazo tienes tú para presentar un recurso de alzada si el acto es expreso? Pues tienes un mes. ¿Ante quién tienes que presentarlo? Lo va a resolver el superior jerárquico, pero lo puedes presentar o bien ante el órgano que lo dictó o bien ante el superior jerárquico directamente. De todas formas, el órgano que lo dictó, que es el que tiene el expediente y toda la documentación, le tiene que mandar en 10 días toda la documentación al superior jerárquico para que pueda resolver. Os he puesto aquí superior jerárquico para que sepáis lo que es SJ y OD, lo que significa órgano que dictó. Pero bueno, vale. El plazo para resolverlo. Me está dando la luz. El plazo para resolverlo. Aquí hemos dicho que tenía 3 meses. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico no tenía ni idea de lo que del expediente, tiene que tener más tiempo para mirárselo. Y si no te contestan en esos 3 meses, ¿qué pasa? Pues que es desestimatorio, es decir, que no. Bien, el potestativo de reposición, ya sabemos que es potestativo, no es obligatorio, te puedes ir a vía judicial directamente, pero tienes esta opción. Plazo para interponerlo, un mes. ¿Ante quién? Ante el órgano que lo dictó. Porque además, bueno, el órgano que lo dictó, porque además pone fin a la vía administrativa y se supone que no tiene superior jerárquico. Vale. ¿Quién resuelve? El órgano que dictó. Por lo tanto, solo va a tener un mes para contestarte. ¿Por qué? Porque ya se sabe el tema. Un mes. ¿Y cuál es el sentido del silencio? Desestimatorio. ¿Vale? Y ahora nos iríamos a los actos firmes. Contra un acto firme no cabe ningún tipo de recurso, pero la ley nos da la opción del artículo 125, que es el recurso extraordinario de revisión, que tiene que cumplir unos criterios, o sea, unas circunstancias para poderlo presentar. No se puede presentar en todos los casos. Y os he puesto aquí que si se cumple la circunstancia del apartado A, que era error de hecho, tienes 4 años para poder presentar el recurso. 4 años. Aquí cambian los plazos porque lo otro es lo mismo, ¿eh? Si se trata del B, se trata de documentos de valor esencial, tenemos 3 meses.
Y lo que pone en el apartado C y D, que os he puesto aquí delito, porque es todo esto de prevaricación, cohecho, testimonios falsos, o sea, todo delito, todo delito. Vale, pues el apartado C y D tenemos 3 meses, pero desde que la sentencia judicial sea firme, desde esa fecha. Aquí serían 3 meses desde que aparezcan los documentos, ¿vale? Bien, ¿ante quién se va a interponer este recurso? Ante el órgano que lo dictó. ¿Quién tiene que resolverlo? El órgano que lo dictó. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 3 meses. Tiene 3 meses. Y si no te contestan, ¿cuál será el sentido del silencio? Pues evidentemente, desestimatorio. Bien, esto era para los actos expresos, es decir, que te contesta. ¿Qué pasa cuando hay silencio administrativo? Cuando un acto es presunto, pues tendríamos el alzada y el reposición. El plazo, tanto en un caso como en el otro, en cualquier momento. Esto no prescribe en cualquier momento. Si a ti no te han contestado que se ha producido un silencio administrativo, puedes meter un recurso de alzada o de reposición en cualquier momento. El órgano ante el que lo puedes presentar es el mismo que arriba, es decir, si es una alzada ante el órgano que lo dictó o el superior jerárquico, igual tiene 10 días para mandarle la documentación. Si es una reposición ante el órgano que lo dictó. ¿Quién resuelve? El superior jerárquico del que te dictó la resolución. Que en este caso no la tienes, porque es presunta, pero bueno. En la reposición sería el órgano que dictó o que tenía obligación de dictar. Tiempo para contestar, el mismo que arriba, 3 meses y 1 mes para la reposición. Pero aquí, ¿qué es lo que cambia? Cambia el sentido del silencio en el alzada. Si tú pones un recurso de alzada ante una resolución presunta, es decir, ante un silencio administrativo, y el recurso tampoco te lo contestan, es decir, se hace el silencio del silencio, sería estimatorio. Eso es para obligar a la administración a que resuelva tanto sus procedimientos como sus recursos, ¿vale? En cambio aquí sería desestimatoria, ¿vale? Pues con este cuadrito, que lo paráis la imagen y os lo copiáis, terminaría con el procedimiento administrativo, es decir, al menos con todas las fases, porque luego ya aquí nos quedaría el título 6 que habla de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Y nada más. Vale, hasta otro día, chicos.